¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los días con mucho entusiasmo para compartir con ustedes información útil en el camino que llevamos hacia los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando habrá una elección muy grande en el país. Es importante que ustedes tengan información consolidada que les dé claridad sobre algunos temas que indudablemente se van a encontrar en el camino. Hay asuntos, por ejemplo, que de repente se pierden en el tiempo, que pareciera que se diluyeron con el paso de los años y sin embargo siguen conservando vasos comunicantes con nuestra realidad, con esta actualidad que estamos viviendo. Este es un caso muy singular que queremos comentar con ustedes porque también describe la historia de todo un movimiento político, de muchos partidos políticos que a través de los últimos 44 años han transitado por la vida pública de nuestro país. Fue exactamente hace 44 años que el Partido Comunista Mexicano logró su registro oficial como partido político. El Partido Comunista Mexicano desapareció oficialmente al cambiar de nombre en diciembre de 1981, es decir, tuvo una vida oficial muy breve, aunque la historia del Partido Comunista se remonta a principios del siglo pasado, como lo veremos con claridad más adelante. Y aunque usted no lo crea, jurídicamente, en el terreno legal, el registro del histórico Partido Comunista Mexicano sigue siendo la base original para la participación institucional de lo que queda de la izquierda en las muy maltrechas filas del Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque es muy importante saber que fue el 28 de abril de 1978 cuando la Comisión Federal Electoral aprobó el registro condicionado al histórico Partido Comunista Mexicano. Para participar en los comicios de diputados federales del domingo 1 de julio de 1979, participó con registro condicionado porque debería de obtener por lo menos el 1.5% de la votación total, 1.5% de la votación total captada en las urnas para lograr su registro definitivo y tener derecho a todas las prerrogativas de financiamiento y protección de la ley. En ese entonces era presidente de la Comisión Federal Electoral el también secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, quien fue el que promovió la gran reforma electoral de 1977 que abrió el camino a las fuerzas de oposición que en ese entonces eran minoritarias y muchas estaban reprimidas. Pues bien, era secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, quien también era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Y nada más como referencia, integraban la comisión dictaminadora, la que resolvió el registro del Partido Comunista, en representación de la Cámara de Diputados, Miguel Montes García, que años después llegó a ser Procurador General de la República, y también como comisionado del PAN aparecía Eugenio Ortiz Walsh, y por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que ya desapareció, estaba un señor llamado Rafael Carranza Hernández. Pues bien, en esos comicios de julio de 1979, fueron declarados diputados federales por el principio de representación proporcional los primeros y únicos legisladores federales del Partido Comunista Mexicano en la historia de nuestro país. O sea, nada más en el 79 participó el Partido Comunista en la elección del 79, nada más en esa ocasión tuvo diputados federales de representación proporcional y no volvió a participar en la vida electoral del país, y por lo tanto estos legisladores del Partido Comunista son únicos porque fueron los primeros y también fueron los últimos. Fíjese usted qué nombres. Por la primera circunscripción electoral, en aquel entonces, llegaron Alejandro Gascón Mercado, Roberto Jaramillo Flores, Ramón Danzós Palomino, Otón Salazar Ramírez y Sabino Hernández Telles, quienes tienen una mínima razonable cultura política con respecto a la evolución de los movimientos políticos sociales en nuestro país. Seguramente estos nombres les despiertan muchas remembranzas. Por la segunda circunscripción llegaron Valentín Campa Salazar, Carlos Sánchez Cárdenas, Antonio Becerra Gaitán y Santiago Fierro Fierro. Y por la tercera circunscripción llegaron como diputados de representación proporcional, vea usted qué personajes: Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo, Manuel Estepens García,
Gerardo Unzueta Lorenzana, Evaristo Pérez Arriola, Manuel Arturo Salcido, Pablo Gómez Álvarez, que todavía anda por allí vivito y coleando en la política, Fernando Peraza Medina y Juventino Sánchez Jiménez. Todos ellos llegaron por única vez en la historia como diputados federales de representación proporcional por el Partido Comunista Mexicano, que no tuvo más diputados porque fue la única elección formal en la que participó con registro reconocido. Participó simbólicamente en muchas elecciones el Partido Comunista, pero solo en la de julio de 1979 lo hizo con registro oficial reconocido por la Comisión Federal Electoral. Bueno, pues el dictamen respectivo que le dio validez a la elección de estos personajes como diputados federales fue calificado en la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del miércoles 29 de agosto de 1979. Usted recordará que en esa época la Cámara de Diputados calificaba a los diputados electos, es decir, entre pares se calificaban porque esa función se le había asignado constitucionalmente a la Cámara. Y entonces esta Cámara calificó, la Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Diputados, calificó el miércoles 29 de agosto de 1979 a todos estos personajes que fueron únicos como diputados federales por el Partido Comunista Mexicano. ¿Qué sucedió con el Partido Comunista? Bueno, pues en esas elecciones de julio de 1979, el Partido Comunista Mexicano obtuvo 675,677 votos para el 4.87% de la votación total del país. Usted recuerda que para conservar el registro necesitaba el 1.5%, pues bueno, en la elección el Partido Comunista logró el 4.87% de la votación en el cómputo para diputados por el principio de mayoría relativa. En tanto que en la votación para diputados por el principio de representación proporcional, el Partido Comunista sumó 703,038 sufragios para el 5.10% de la votación total del país. ¿Por qué esa diferencia entre la votación de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional? Por una razón, porque en la votación de diputados de mayoría relativa, en esa elección, fueron anuladas algunas casillas y eso marcó la diferencia para que hubiese menos votos reconocidos en la elección de diputados de mayoría, menos votos reconocidos sí en la votación de diputados de mayoría y más votos reconocidos en la votación para diputados por el principio de representación proporcional. En ese entonces, para entonces, el presidente de la Comisión Federal Electoral ya era Enrique Olivares Santana, que además de ser presidente de la Comisión Federal Electoral, era también el secretario de Gobernación. Pues bien, avancemos en el tiempo, porque en julio de 1979, esto nada más como referencia, usted sabe que lo hemos comentado aquí, actualmente hay 5 circunscripciones electorales, 5 regiones electorales, pero en aquella elección del 79 había solamente 3 circunscripciones electorales, es decir, 3 regiones electorales. La número 1 comprendía 87 distritos electorales y 11 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y tenía como cabecera la ciudad de Guadalajara y se repartían 30 diputados de representación proporcional en esa circunscripción. Recuerde usted que en esa época todavía solo había 100 diputados plurinominales. Después, en el gobierno de Miguel de la Madrid, se aumentaron a 200, pero hasta este momento solamente había 100. En la segunda circunscripción incluía 87 distritos electorales y 10 estados: Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Zacatecas, y tenía por cabecera Monterrey, y le correspondían a esa circunscripción número 2 30 diputaciones de representación proporcional. La tercera circunscripción incluía los estados de Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, y en esa región, en esa tercera circunscripción, se repartían 40 diputados de representación proporcional. Pues bien,
La vida del Partido Comunista Mexicano con registro oficial duró muy poco. El 17 de diciembre de 1981, la Comisión Federal Electoral aprobó su cambio de nombre por el de Partido Socialista Unificado de México y también aprobó la modificación de sus estatutos para sustituir su histórico lema, el histórico lema del Partido Comunista Mexicano, que era proletarios de todos los países unidos. Ese lema se cambió cuando se transformó en el PSUM, se cambió por la democracia y el socialismo. Ese 17 de diciembre de 1981, ya en su carácter de representante del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, ante la Comisión Federal Electoral, Pablo Gómez Álvarez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, explicó sobre el cambio de nombre del Partido Comunista. Él dijo textualmente lo siguiente: no hay en esto, por lo tanto, como se ha dicho, ningún intento por esconder objetivos, ocultar propósitos o definiciones ideológicas. Las definiciones ideológicas fundamentales, los objetos esenciales que el Partido Comunista Mexicano ha sostenido desde su fundación en noviembre de 1919, desde entonces existía el Partido Comunista desde noviembre de 1919, continúan y se acrecientan en el momento en que, al cambiar de denominación por Partido Socialista Unificado de México, se incorporan nuevas fuerzas a este mismo propósito fundamental de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador. Pues bien, el surgimiento del PSUM en 1981, promovido por el entonces secretario general del Partido Comunista, Arnoldo Martínez Verdugo, fue producto de la fusión con otras fuerzas de izquierda como el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción Política, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Acción Popular. Martínez Verdugo fue candidato presidencial del PSUM en 1982 contra el priista Miguel de la Madrid Hurtado. En esos comicios, de la Madrid Hurtado sumó 16.748.000 votos para el 79.99% en todo el país, mientras que Martínez Verdugo, como candidato del Partido Socialista Unificado de México, tuvo 821.995 votos para un porcentaje de 3.48%. El Partido Socialista Unificado de México todavía compitió en las elecciones federales intermedias de 1985 antes de desaparecer. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque el 29 de marzo de 1987, el Partido Socialista Unificado de México, dirigido por Arnoldo Martínez Verdugo, impulsó junto con el histórico Eberto Castillo, quien encabezaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, impulsaron el surgimiento del Partido Mexicano Socialista, al que se sumaron otras organizaciones como el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Partido Patriótico Revolucionario y la Unión de Izquierda Comunista. Este nuevo partido, escuche usted, heredó el registro que el histórico Partido Comunista Mexicano logró desde 1979. Para los comicios de 1988, el Partido Mexicano Socialista postuló candidato presidencial a Eberto Castillo, pero Eberto Castillo declinó finalmente en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, quien era el candidato del Frente Democrático Nacional. Usted recordará que oficialmente Salinas de Gortari ganó con el 50.36% de los votos y a Cárdenas se le reconoció solo el 31.12%. Sin embargo, hasta la fecha, ese resultado sigue siendo cuestionado. Fue cuando se cayó el sistema porque Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y el presidente de la Comisión Federal Electoral, y al anunciar que se caía el sistema se interrumpió el conteo público y después resultó que ganó Salinas en un triunfo severamente cuestionado. Un año después, el 5 de mayo de 1988, se fundó el Partido de la Revolución Democrática, que aglutinó a fuerzas de izquierda y a la corriente democrática del PRI, que estaba encabezada, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El 14 de mayo de 1989, el Partido Mexicano Socialista celebró su última asamblea
y le cedió su registro al actual PRD. Por lo tanto, el registro que el histórico Partido Comunista Mexicano logró en 1979 ha sido el basamento legal para articular la lucha electoral de la izquierda en los más recientes 44 años. Y la historia actual usted ya la conoce. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional fue reconocido oficialmente como partido político el 9 de julio del 2014, ratificó su registro en los comicios del 7 de junio del 2015 y se convirtió en la fuerza más importante del país. El último dato que tenemos con respecto a la izquierda es que el partido Morena obtuvo 16 millones de votos, un poco más de 16 millones de votos en los comicios del 6 de junio del 2021, más de 16 millones de votos, y allá en el fondo hundido, el Partido de la Revolución Democrática solamente alcanzó 1.792.000 votos. Es todo lo que queda de aquel registro del histórico Partido Comunista Mexicano que logró volverse un partido institucional oficial para competir en las elecciones hace 44 años. Pero ahí está el registro. Ese registro que tiene el PRD es el mismo registro que el Partido Comunista Mexicano logró en 1979. Gracias por su gentileza y atención. Mañana por aquí nos encontraremos en Puntos y Comas. Descansen.